Vamos a ver ahora qué pasa para la formación del duodeno. Aquí tenemos que cuando el estómago termina de formarse, pues o cuando se está terminando de desplazar, el duodeno termina siendo traccionado o jalado hacia la derecha. ¿Qué es lo que va a pasar después? Que el duodeno también presenta una rotación sobre su propio eje, y eso es lo que permite que los primordios del páncreas, que son dos, se puedan fusionar y puedan formar a una sola estructura del páncreas, la cabeza y el resto del cuerpo y la cola del páncreas. Fíjense cómo en el duodeno nos lo ponen en dos colores distintos. Lo que está más oscuro representa todo lo que deriva del intestino primitivo anterior, y lo que está en color más amarillo representa lo derivado del intestino primitivo medio. Precisamente vemos cómo el duodeno marca esa transición. Entonces, el duodeno es una estructura de forma cilíndrica que adquiere una forma como de una C invertida. Ya expliqué por qué, porque el estómago, cuando se forma la curvatura mayor, lo jaló y lo subió hacia la derecha. Y entonces el duodeno, para cuestiones embriológicas, nada más le vamos a estudiar dos partes. Una parte en donde está esta línea que corresponde a la parte proximal, que deriva del intestino primitivo anterior, de la parte caudal del intestino primitivo anterior, y una parte distal, que como sabemos deriva de la porción más craneal o proximal o cefálica del intestino primitivo medio. Aquí el estudiante, si le confunde, se tiene que detener otra vez a analizarlo. Podemos decir entonces que si esta marca la transición entre el intestino primitivo anterior y el intestino primitivo medio, pues también vamos a recordar que todo esto de acá va a estar irrigado por ramas del tronco celíaco, mientras que esto de aquí va a estar irrigado por ramas de la arteria mesentérica superior, que es la que irriga a el intestino primitivo medio. Entonces, el punto en el que nosotros dividimos al duodeno es inmediatamente distal a la desembocadura del conducto colédoco, que este es el conducto. Recordemos que ya en anatomía lo va a ver más a detalle el alumno, pero el conducto hepático y el conducto cístico se unen, estos dos, y forman un conducto que va a llevar las sales biliares y otras sustancias, las van a llevar hacia el duodeno, y se junta todo ese contenido que viene del hígado, se junta con el contenido que viene del páncreas exócrino. Y esto se va a mezclar aquí para poder desembocar finalmente en el duodeno. Entonces, esta ámpula, que se llama ámpula hepatopancreática, o también conocida como ámpula de Vater, es el sitio en donde está el esfínter, este pequeño esfínter de hoy, es el sitio en donde nosotros decimos un poquito distal a la abertura de este conducto, de ahí para abajo es intestino primitivo medio, y un poquito distal de ahí para arriba es el intestino primitivo anterior. Ese es el punto de transición que nosotros marcamos tanto para el origen como para la irrigación. Entonces, recapitulando, ¿verdad? La porción proximal del duodeno son ramas del tronco celíaco, mientras que la porción distal del duodeno son ramas de la arteria mesentérica superior. Y como recordamos hace ratito, señalamos que en la formación del duodeno también hay una obstrucción de su luz, también el epitelio prolifera al grado en el que se obstruye por completo, y una vez más lo que tiene que ocurrir es que se tiene que recanalizar. Es decir, ¿qué es lo que tiene que pasar? Pues tiene que haber apoptosis, se forman vacuolas, y luego esas vacuolas forman toda la luz del duodeno. Y esa recanalización tiene que terminarse ya para cuando el desarrollo embrionario concluye, ya tiene que estar canalizado y que el periodo fetal comience con una luz completamente formada. Entonces vamos a ver que la luz del duodeno se oblitera más tarde que la del esófago. Se oblitera hasta alrededor de la quinta a sexta semana, el epitelio termina, luego ocurre vacuolización y al final del periodo embrionario termina canalizándose por completo. Vamos a poner este caso clínico aquí. Lo voy a poner y le voy a pedir al estudiante que haga una pausa, porque yo no la voy a hacer. Para cuestiones del video no me voy a esperar. Entonces el alumno haga una pausa, lea el caso clínico completo y luego va a escuchar la explicación. Aquí en este caso
¿Cuál es la sospecha clínica que podríamos tener? Si nos fijamos, hay varios datos importantes. Número uno es que hubo polihidramnios durante el embarazo de esta paciente y que cuando se le entrevistó a la paciente, nota que el recién nacido está regurgitando la leche materna, o sea, ella la está alimentando al seno materno y está empezando a regurgitar. Y también ese recién nacido está empezando a toser. Me imagino que en la pausa el estudiante investigó los términos que no conoce y se dio cuenta de que cialorrea es cuando se empieza a producir una salivación mayor a lo normal o salivación excesiva. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí de entrada? Pues que el pequeño está aceptando la leche materna, pero a la hora de la que le intenta pasar, pues se le regresa. Noten una cosa importante. Aquí dice regurgita, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir regurgita? Quiere decir que se le regresa la leche sin que él necesariamente haga un esfuerzo. O sea, él no está haciendo necesariamente un esfuerzo. Apenas está pasando y se regresa sola la leche materna. Obviamente, como la leche se está regresando, existe el riesgo de que él constantemente, al tener mucha regurgitación, pues pueda broncoaspirar cierta cantidad de esa leche. O puede ser que la tos se presente por otra cuestión, no necesariamente porque esté broncoaspirándola. Pero la tos es un dato importante que no debemos ignorar nunca. ¿Sí? Está tosiendo con frecuencia y presenta salivación excesiva. El hecho de estar regurgitando constantemente es un estímulo y aparte el estar estimulando constantemente a la región de la faringe, a la región de la orofaringe y de la hipofaringe, estimula más a las glándulas salivales y por eso es que hay mayor salivación. Entonces, ¿cuál es la sospecha clínica? Pues le conocemos como atresia esofágica. ¿Por qué atresia esofágica? ¿Qué fue lo que pasó en caso de que haya sido aislada? Recordemos que el término atresia quiere decir que no hay luz en una estructura que debería tener su luz o su canal. Entonces, como no hay luz, ¿de acuerdo? Pues sabemos que lo que ocurrió fue que no se recanalizó, en este caso del esófago. ¿Cuándo debió haber ocurrido esa recanalización? Que no ocurrió ese proceso, pues en la 8ª semana del desarrollo. Ahora, aquí dicen, ¿cuál es la variedad más frecuente o más común de esta anomalía? Es a lo que le conocemos como atresia esofágica agregada a una fístula traqueoesofágica. Entonces vamos a entender dos términos. Atresia quiere decir que la luz de ese conducto no se formó. A quiere decir sin, que no está. Tresis es canal o luz. Entonces, como no se formó la luz del esófago, entonces el contenido que está ingresando, que es la leche materna, no está pudiendo pasar por el esófago. El detalle es que, si recordamos, el origen de la vía respiratoria, de la tráquea, la laringe y la tráquea, es común a el origen del esófago, es decir, se forman a partir del mismo intestino primitivo anterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ocurre un problema tanto en la recanalización del esófago, así como también en la separación del esófago con la vía respiratoria. Entonces, cada vez que vemos que existe una comunicación anormal entre dos estructuras o dos cavidades, ya sea dentro del cuerpo o de adentro del cuerpo hacia afuera, eso es lo que conocemos como fístula. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, en este caso, el pequeño puede presentar una fístula tráqueo-esofágica, que el nombre nos lo dice todo, ¿verdad? Una comunicación patológica o anormal entre la tráquea y el esófago, eso sería. Y atresia, pues es porque, como vemos, no hay luz, no hay continuidad de la luz del esófago. Hay variedades, puede ser una atresia esofágica aislada como esta, en donde vemos que la porción proximal del esófago termina como un saco ciego y la porción distal empieza en un saco ciego también. Desgraciadamente la forma más común pues es esta, ¿verdad? En donde se conecta el esófago, la parte distal, no la proximal. La parte distal se conecta con la tráquea. Esta es la variedad más común, porque también puede ser
que la parte proximal del esófago sea la que se conecte con la tráquea. ¿De acuerdo? Esta variedad es la menos frecuente y pues también es la más grave porque cuando al pequeño se le empieza a dar la leche materna, la leche se conecta directo a la tráquea y entonces broncoaspira y se complican de inmediato por las vías respiratorias llenas de leche materna. En cambio, en el caso de la atresia esofágica con una fístula traqueoesofágica distal, o sea, del segmento distal, esto pues da un poquito más de tiempo a que se pueda diagnosticar si no se detectó a tiempo. ¿Por qué? Porque pasa lo que explicamos en el caso clínico de ahorita, en donde la leche materna llega a el saco ciego y como no puede continuar, pues simplemente se regresa y la está regurgitando. Se está regresando, pero la característica es que el pequeño no hace ningún esfuerzo que venga desde el estómago para poderla regresar, o sea, no vomita. ¿Por qué no hace esfuerzo desde el estómago? Porque como el contenido ni siquiera llega al estómago, pues el estómago no se estimula. Entonces la leche simplemente se está regresando. Complicaciones que puede haber, pues obviamente en este caso, si hay reflujo del esófago, que normalmente desgraciadamente sí pasa, ese ácido gástrico que viene por el esófago se va hacia la vía respiratoria y causa una quemadura química y eso es algo muy grave. Dependiendo qué tanto ocurra, este causa quemadura química y de hecho es la principal razón por la que ocurre la tos. No tanto porque broncoaspire lo que regurgita, sino porque cuando llega a haber un reflujo del ácido quema la vía respiratoria y pues eso causa un reflejo tusígeno. Esta es una forma que puede resultar no tan grave, ¿verdad? Como la aislada, donde la vía respiratoria no tiene ninguna comunicación, o una fístula traqueoesofágica aislada, en donde puede ser atresia y aparte se comunica el esófago con la tráquea. Entonces, dependiendo la variedad es el cuadro clínico que se va a presentar, pero recordemos que aquí en este tipo de patologías la característica es que el contenido que él está, el alimenticio que él está deglutiendo no llegó al estómago, entonces no hay estímulo que venga del estómago. Y de ahí viene la palabra atresia, ¿verdad? Que es que no hay canal o no hay continuidad de canal porque no se recanalizó. En cambio, una estenosis es cuando sí se formó el canal, pero está muy estrecho. Entonces, si yo le pregunto al estudiante cuál es, desde el punto de vista embriológico, la causa de una atresia y la causa de una estenosis, la respuesta no va a ser la misma, va a ser parecida. En la atresia es que no hubo recanalización, mientras que en la estenosis es que sí hubo recanalización, pero no se completó, o fue una recanalización parcial o incompleta. Esa es la gran diferencia. Cuando se les hace un estudio a estos pequeñitos, si está indicado, se les hace deglutir un medio de contraste radiológico, luego se hace una radiografía y se tiñe toda la vía por donde está pasando el medio de contraste, ¿verdad? Si no pasa el medio de contraste y se acumula en una zona, fíjense aquí como ya no pasó, entonces eso sería una atresia esofágica o también se puede diagnosticar una estenosis. Aquí tenemos entonces, en el caso de la estenosis esofágica, es recanalización incompleta y más o menos así es como se ve una estenosis, en donde la luz sí está, pero se ve una estrechez en la luz del esófago. Este tipo de patología se resuelve mediante cirugía, se puede tomar un fragmento del intestino, un pequeño pedazo de intestino y se coloca para conectar la porción proximal y la porción distal del esófago y cumplir con la función de conducir el bolo alimenticio hacia abajo. Esta es la estenosis y así se vería en un esquema el estrechamiento esofágico. Vamos a poner otro caso clínico. Aquí el estudiante también hace una pausa y ahorita revisamos. Aquí en este caso, ahora hay una diferencia importante. Fíjense cómo dice que vomitó, ¿de acuerdo? Media hora después de la alimentación al seno materno. Entonces la mamá lo estaba alimentando, él sí aceptó, deglutió la leche, pero un tiempo después, un rato después, empezó a vomitar. Y luego otra característica es que cuando se le pregunta a la madre sobre la forma en la que vomitó, dice que fue un vómito en proyectil, es decir, con fuerza aventó el alimento hacia afuera. ¿De acuerdo? ¿Esto qué nos quiere decir? Pues nos quiere decir que a diferencia del caso clínico que vimos ahorita, aquí hubo un esfuerzo que viene desde el estómago.
desde los músculos abdominales, para poder ayudar a aventar ese contenido hacia afuera. Lo cual quiere decir que aquí el contenido alimenticio sí alcanzó a llegar al estómago, a diferencia de lo que vimos en el caso anterior, que no llegó al estómago. Por lo tanto, podemos empezar a deducir que el esófago no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque la comida llegó al estómago. A la exploración física se detecta en el abdomen un endurecimiento en el epigastrio, un poquito más hacia la derecha. Y dice la mamá que el vómito traía como, que estaba como medio digerido. Es decir, que no era la leche, así como en el primer caso, que regurgitó la leche, aquí no. Aquí no vomitó leche, sino ya vomitó la leche parcialmente digerida mezclada con ácido gástrico, lo cual quiere decir que sí llegó al estómago. Entonces nuestra sospecha clínica, ¿cuál va a ser? Pues que por alguna razón el contenido que llega al estómago ya no pasa del estómago hacia adelante. Por lo tanto, quiere decir que hay una obstrucción entre estómago y duodeno. ¿Y dónde sería eso? Pues en el píloro. Y eso se conoce como estenosis pilórica hipertrófica. Fíjense la diferencia muy importante entre un caso clínico y en otro. En este segundo caso clínico, el contenido sí llega al estómago y por lo tanto el vómito es con fuerza. Cuando el contenido no llega al estómago, es nada más una regurgitación y no está digerido. Es la misma leche que él está tratando de deglutir la que se le regresa. El tratamiento también es quirúrgico, se conoce como píloromiotomía, es decir, se hace una resección quirúrgica del músculo del píloro. Aquí lo que ocurre en estos pequeños es que el músculo del píloro se empieza a hipertrofiar a un grado en el que se obstruye por completo la luz del píloro. Entonces llega la leche materna aquí y ya no pasa o pasa muy poquito hacia el duodeno, y entonces el pequeño sigue alimentándose, se acumula mucha leche y entonces hay un rechazo por la distensión excesiva del estómago, manda una señal a través del nervio vago, del neumogástrico, manda una señal de que ese estómago se está distendiendo más de lo normal y entonces viene un reflejo del vómito. Vamos ahora a analizar la formación del intestino primitivo medio, y para poderlo estudiar pues nada más vamos a recordar algunas cosas. El intestino primitivo medio va a dar origen a el intestino, aparte del intestino delgado, no todo, pero sí la mayor parte del intestino delgado, y también va a dar origen a gran parte del intestino grueso. Entonces por eso es importante recordarle al estudiante cuáles son todas las partes del intestino grueso, es decir, a lo que le conocemos como el colon. Entonces aquí podemos ver cómo la última parte del intestino delgado, que sería el íleon, termina, como su nombre lo dice, como el íleon terminal, y luego se continúa como el colon ascendente, más específicamente hablando como el ciego. Recordemos que todas aquellas estructuras en el cuerpo que terminan en un saco, o sea, que tienen un orificio de entrada, pero que terminan en un fondo o en un saco pequeño, se les conoce como ciego. Por eso existe agujero ciego o existen estructuras anatómicas que terminan en saco ciego, o por eso esta estructura se conoce como el ciego, ¿de acuerdo? El ciego del colon. Entonces, el intestino grueso está formado por el ciego, obviamente el apéndice cecal, que forma parte del ciego, está formado por el colon ascendente, el colon transverso, todo el colon descendente. Luego el colon descendente se continúa como una parte del colon que tiene forma curva, como de una letra S, y por eso se llama como sigmoides. Y luego se continúa como el recto, que es esta parte de aquí, y lo que ya no alcanzamos a ver en esta imagen, que corresponde al conducto anal, que aquí sí se ve. Este es el conducto anal. Entonces, todas estas partes, desde el conducto anal hasta el ciego, incluyéndose el apéndice vermiforme o apéndice cecal, son del intestino grueso. Esto es importante que el alumno lo conozca porque vamos a ver que no todo el intestino grueso deriva del intestino primitivo posterior o del medio, sino que en conjunto los dos ayudan a formar partes del intestino grueso uno y otro. Y otra cosa es dividir correctamente el colon transverso, que aquí el colon transverso lo que hicieron en esta imagen de anatomía, lo levantaron un poco, pero en realidad el colon transverso va desde aquí
hasta acá, aquí en donde se hace el ángulo cerca del hígado, que se llama ángulo hepático, y el ángulo cerca del vaso, que se llama ángulo esplénico. Aquí lo que hicieron fue levantarlo hacia arriba y así se ve. Entonces, el colon transverso aquí es importante que lo podamos dividir en tercios. Si trazamos una línea como esta, vamos a ver que el colon transverso tiene primero este tercio de acá, que es anatómicamente pues es el del lado derecho, este es el tercio medio y este es el tercio del lado izquierdo. Aquí la cuestión es cómo les vamos a llamar, cuál de ellos va a ser proximal, cuál de ellos va a ser distal. Acuérdense lo que habíamos dicho al inicio de la clase, que toda aquella parte del tracto digestivo que, siguiendo la continuidad de su luz, de su tubo, quede más cerca de la boca, es lo proximal. Y lo que quede más lejos de la boca es lo distal. Si nosotros vemos aquí cómo el contenido intestinal va a venir, por ejemplo, viene acá por atrás por el duodeno, y luego viene por el yeyuno, y luego por el ilion, y este sería la última parte del ilion o ilion terminal. Entonces, nosotros analizando cómo avanza ese contenido, podemos decir que el ilion, este pedacito del ilion que se llama ilion terminal, es proximal al ciego. ¿Por qué? Pues porque el contenido intestinal llega primero aquí que al ciego, ¿de acuerdo? Y luego del ciego pasa al colon ascendente y luego pasa por la flexura hepática hacia el colon transverso. Voy a poner un ejemplo para que el alumno entienda que es bien importante primero revisar la anatomía. Es que si yo les pregunto, ¿quién de estos dos, el colon transverso o el ciego, cuál de esos dos lo consideraríamos proximal? Teniendo en cuenta que es lo que quede más cerca de la boca. Algunos alumnos a veces dicen que el colon transverso es proximal con respecto al ciego. ¿Por qué? Dicen, pues porque el colon transverso está más cerca de la boca queda acá arriba y el colon transverso está más cerca. Pero no, recuerden la regla que les dije. Para poder saber si algo es proximal o si algo es distal, tenemos que seguir la continuidad del tubo digestivo. Por lo tanto, ¿a dónde va a llegar primero el contenido intestinal? Va a llegar primero al ciego y luego más adelante llega al colon transverso. Por eso el ciego es proximal con respecto al colon transverso. O el ciego es proximal con respecto al colon ascendente, o el colon ascendente es proximal con respecto al colon transverso, y así nos vamos. Entonces, por esa razón, a estos tercios del colon transverso los vamos a considerar como el del lado derecho. Como ahí llega primero el contenido intestinal, pues le vamos a decir proximal. El tercio medio, ¿de acuerdo? Así se va a llamar nada más, tercio medio o intermedio del colon transverso. Y el del lado izquierdo, como aquí el contenido intestinal llega después que a estos dos, por eso al tercio izquierdo le conocemos como tercio distal del colon transverso. Muy bien, en el caso del intestino medio recordamos que todos sus derivados van desde la parte distal del duodeno, todo el yeyuno y el ilion, el ciego, el apéndice secal, el colon ascendente y los 2/3 derechos o proximales del colon transverso. Y recordamos que todas estas estructuras están irrigadas por la arteria mesentérica superior. Aquí los vemos, aquí lo que hicieron en esta imagen fue levantar el colon ascendente junto con el ciego, lo levantaron hacia acá para poderlo poner dentro del área del intestino primitivo medio y de la mesentérica superior, pero pues en realidad obviamente no está así, ¿verdad? Este sería el colon ascendente que quedaría por acá, el apéndice secal quedaría por acá. En cuanto a la irrigación, fíjense cómo se ve aquí muy bien todas las partes del intestino que derivan a partir del intestino primitivo medio y que están irrigados por la mesentérica superior, que sería la parte distal del duodeno, todo el yeyuno, todo el ilion, ciego, no se olviden del apéndice secal, que también está irrigado por ramas de la mesentérica superior, colon ascendente y nada más los 2/3 proximales o derechos del colon transverso. Podríamos decir entonces, si yo le pregunto al alumno, del intestino primitivo medio, ¿cuál es la primera parte que deriva o la parte más proximal? Pues el estudiante tendría que decir que la parte distal del duodeno. Es decir, la parte más proximal del intestino primitivo medio da origen a la parte distal del duodeno.
Y luego si pregunto por el otro extremo, ¿cuál es la última parte derivada a partir del intestino primitivo medio? O, dicho de otro modo, la parte más distal del intestino medio, ¿a qué da origen? Pues vamos a decir que da origen, si me regreso a esta imagen que habíamos visto acá, al tercio medio del colon transverso. ¿Sí? Aquí es en donde entra en juego poder entender hasta dónde es intestino primitivo medio. Si yo quiero señalar o ponerle aquí en la imagen las partes que derivan del colon del intestino primitivo medio, tendría que quitar esto. Y entonces diría que el intestino primitivo medio da origen al tercio derecho y al tercio medio del colon transverso. Pero el tercio izquierdo ya no. El tercio izquierdo del colon transverso ya deriva del intestino primitivo posterior. Por eso es muy importante que el estudiante sepa que es proximal o derecho y que es distal o izquierdo, porque luego se lo aprenden nada más como distal, pero no saben si es el derecho o es el izquierdo, y resulta que a lo mejor puede venir en los libros, puede venir como izquierdo o puede venir como distal. Algunos libros lo manejan de una manera o de otra, o en sus exámenes simplemente puede venir de una manera o de otra. Por eso es importante que el estudiante entienda muy bien que la parte distal del colon transverso es el tercio izquierdo, no el derecho. Entonces, hasta aquí deriva del intestino primitivo medio. Ahora sí, ya nos vamos acá más adelante y vamos a ver entonces que todo esto que estamos viendo aquí tanto deriva del medio como también está irrigado por la mesentérica superior. Y de hecho, fíjense cómo las últimas ramas de la arteria mesentérica superior llegan nada más hasta aquí. O sea, hasta el tercio medio del colon transverso. Ya el tercio izquierdo ya no, ya va a recibir ramas que vienen de la mesentérica inferior. Cuando el embrión se está formando, recordemos que el patrón de crecimiento y desarrollo es cráneo-caudal. Entonces, obviamente, las primeras partes que se desarrollan de todo el tubo digestivo son pues el esófago, el estómago, y luego lo que sigue conforme ya se están formando estas estructuras es que el intestino primitivo medio, que aquí lo ponen de un color como rosa, que es todo esto que está aquí, empieza a crecer en longitud, o sea, empieza a elongarse, así se le llama, elongación o crecimiento en longitud, que es toda esta parte. Aquí es una cosa clave que el estudiante no debe olvidar. Acuérdense que el conducto vitelino o conducto onfalomesentérico conecta con el intestino primitivo medio, no conecta con el intestino anterior ni con el posterior. ¿De acuerdo? Aquí esto que está acá corresponde al conducto onfalomesentérico. Entonces, antes de avanzar o de seguir estudiando todo lo demás, a este conducto onfalomesentérico yo lo puedo dividir. Lo vamos a dividir así. Y lo vamos a poner, le vamos a poner el nombre a cada uno de estos tercios. Repito, estoy dividiendo al conducto onfalomesentérico, ¿de acuerdo? Que es todo este que está aquí. Entonces, el conducto onfalomesentérico tiene una parte que la vamos a poner con el número 1, esta sería la número 2 y esta sería la número 3. Esta parte de aquí sería la parte proximal. Esta parte de aquí sería la parte media o intermedia. Y el último segmento, que es todo esto, que es lo que queda hacia el cordón umbilical, sería la parte, pues obviamente, distal. ¿De quién estamos hablando? Del conducto onfalomesentérico. Entonces eso es bien importante que el estudiante lo recuerde. ¿Por qué? Porque el conducto onfalomesentérico se tiene que obliterar y va a dar origen a un ligamento que se va a llamar ligamento umbilical medio. Si por alguna razón hay una falla en su obliteración y resulta que todo el conducto onfalomesentérico no se oblitera, pues entonces más adelante vamos a ver que tiene que haber una comunicación entre el ombligo y una parte del intestino. ¿Por qué? Porque esto va a ser el intestino, ¿de acuerdo? Si esto va a ser intestino y esto va a ser el ombligo, pues entonces si el conducto onfalomesentérico no se oblitera y se queda,
va a haber una comunicación en el recién nacido entre el ombligo, o sea, entre la cicatriz umbilical y alguna parte del intestino. Resulta que a veces el conducto onfalomesentérico se oblitera de manera parcial, no completo. Puede ser que nada más se oblitere el extremo distal, pero no se oblitere la parte media ni la proximal. O puede ser que se oblitere la parte proximal y la parte distal, pero la porción media no. Y entonces la porción media del conducto vitelino se queda. O puede ser que se obliteren la porción media y la proximal, pero la más distal no. Y entonces lo que podría haber aquí es que habría un ombligo muy profundo con un saco ciego remanente del conducto vitelino. Entonces, depende de qué tanto se oblitere o no se oblitere el conducto onfalomesentérico o vitelino, es la patología que vamos a ver. Pero la clave está en recordar algo muy importante, que sí o sí la comunicación tiene que ser entre intestino y ombligo. No puede ser entre la vejiga y el ombligo. No tenemos por qué meter a la vejiga aquí. Aquí esto es intestino primitivo medio. Porque hay otra patología en la que hay una alteración donde la vejiga comunica con el ombligo, pero eso no va a tener nada que ver. Eso va a tener que ver con el intestino primitivo posterior, no con el medio. ¿Cómo se va formando ese intestino primitivo? Pues que cuando va creciendo, crece en longitud y se forma una estructura a la que le conocemos como asa intestinal primaria, que es toda esta que vemos aquí. El asa intestinal primaria se forma porque obviamente como el intestino medio se prepara para dar origen a gran parte del tubo digestivo, o sea, estructuras muy largas como el yeyuno, el ilio, en gran parte del colon, entonces tiene que crecer, tiene que alargarse más, ¿de acuerdo? Entonces empieza a formar una asa intestinal primaria. Y si ustedes se fijan, la arteria mesentérica superior queda discurriendo dentro, o vamos a decirlo, entre el asa intestinal primaria, así como lo vemos. Esa asa intestinal primaria es básicamente lo que va a dar origen a la mayor parte de todos los derivados del intestino primitivo medio. Dicho de otro modo, el asa intestinal primaria es la mayor parte del intestino primitivo medio, casi todo. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar? Conforme está creciendo el embrión, está creciendo el reborde urogenital, el hígado crece mucho, y si recordamos, la parte inferior del cuerpo todavía no se desarrolla porque el patrón de crecimiento es craneocaudal. ¿Qué pasa? Que la cavidad, futura cavidad abdominopélvica, no está lo suficientemente grande como para que todas estas vísceras que se formen aquí quepan ahí. Entonces, lo que va a ocurrir es que estas vísceras derivadas del asa intestinal primaria van a protruir hacia el celoma del cordón umbilical, el celoma umbilical, sí, así le llaman, celoma umbilical o cavidad del cordón umbilical. Entonces, en un momento del desarrollo del embrión va a ser normal encontrar a esas vísceras herniadas hacia el cordón umbilical, y eso es completamente normal. Ok, ¿qué le podemos estudiar al asa intestinal primaria antes de empezar a ver todos sus derivados? Número 1. El asa intestinal primaria tiene dos ramas. Una rama cefálica o proximal y una rama caudal o distal. Como le queramos llamar, proximal o distal, o le podemos decir cefálica y caudal. De cualquiera de esas dos maneras va a aparecer. Número 2. El asa intestinal primaria tiene una punta que hace el bucle o el giro, que es esto de aquí. Y en la punta del asa intestinal primaria es en donde se encuentra el conducto vitelino o conducto onfalomesentérico, conectando con el ombligo, con lo que va a ser más adelante, es el cordón umbilical, pero más adelante va a ser la cicatriz umbilical. Otro punto importante, noten cómo la arteria mesentérica superior discurre entre las dos ramas del asa intestinal primaria. Entonces, cuando estas dos ramas empiecen a girar, se describe que giran alrededor del eje de la arteria mesentérica superior. Es como si la arteria mesentérica superior, imagínense que ponen ustedes una vara aquí y ustedes le dan vuelta.
y entonces esto va a girar. Hagan de cuenta así. Entonces por eso la arteria mesentérica superior forma el eje del asa intestinal primaria, de sus dos ramas y de la rotación de esas dos ramas. Otra cosa, fíjense cómo el mesenterio propiamente dicho, que es todo este de aquí, que era el mesogastrio dorsal a nivel del intestino medio, todo este mesenterio está insertado en la totalidad de las dos ramas del asa intestinal primaria y de hecho las sujeta. O sea, las dos ramas del asa intestinal primaria están creciendo, pero permanecen siempre unidas al mesenterio. Por lo tanto, al asa intestinal primaria, así como la vemos, le podemos estudiar dos bordes. Un borde interno, que lo voy a pintar aquí de color negro, este de aquí. Este borde interno se llama borde mesentérico, por obvias razones, porque aquí es en donde se inserta el mesenterio, ¿de acuerdo? Entonces ese se llama borde mesentérico y lo voy a poner con otro color. Este otro borde externo se llama borde antimesentérico. ¿Por qué se llama antimesentérico? Porque acuérdense que en la parte ventral no hay mesenterio ventral, o sea, ahí no se inserta mesenterio, ¿de acuerdo? Por eso es que a estas dos ramas del asa intestinal primaria, ¿sí? Se les estudia un borde antimesentérico o también llamado borde externo y un borde mesentérico o borde interno, que es en donde sí se inserta el mesenterio, ¿de acuerdo? Y donde está también la arteria mesentérica superior. ¿Por qué señalo esto y por qué es importante? Pues desde el punto de vista de los mesenterios, pero también por otra cosa. Fíjense cómo en la parte más proximal de la rama caudal, en el borde antimesentérico, o sea, aquí afuera, empiezan las células a proliferar entre la semana más o menos 5 y hasta las 6, 4, 5 y 6. Vamos a decir que es principalmente en la quinta semana todo esto empieza a proliferar y en la sexta también. Y entonces prolifera tanto que se crea un pequeño abultamiento. Entonces, ¿en dónde estamos? Estamos en el borde antimesentérico de la parte más proximal de la rama caudal del asa intestinal primaria. Por eso es bien importante que aquí el estudiante sepa identificar muy bien cuando estamos estudiando la parte de la parte de la parte de la parte. Estamos estudiando una parte de algo y eso de algo a su vez es una parte de otra cosa y que el estudiante no se pierda. Muy bien, y ese divertículo que empieza a formarse se conoce como divertículo cecal. O sea, es el primordio de lo que más adelante va a ser el ciego. ¿De acuerdo? Entonces, aquí con esto ya empezamos a notar, vamos a poner aquí, ya empezamos a notar a qué va a dar origen cada una de las ramas. Fíjense lo increíble que es. Si esto de aquí va a ser el ciego, entonces yo ya sé que lo que continúa después del ciego, ¿qué tendría que ser? Pues tendría que ser el colon ascendente. ¿Sí o no? Acuérdense ustedes que el colon ascendente se continúa a partir del ciego. Y por lo tanto, después del colon ascendente, ¿qué es lo que sigue? Pues sigue la flexura o ángulo hepático y luego el colon transverso. Entonces podemos decir que lo que estamos viendo aquí va a ser ciego, colon ascendente y los 2/3 derechos del colon transverso. Porque este pedacito de acá ya va a ser el tercio izquierdo o distal del colon transverso, pero ya deriva del intestino primitivo posterior. Entonces con esto el estudiante ya puede ir sabiendo cuáles son todas las partes que van a derivar a partir de la rama caudal y a partir de la rama craneal. Vamos a señalarlas de una manera un poquito más específica, ¿sí? Si ya sabemos que esto va a ser el duodeno, entonces sabemos que la rama craneal de la asa intestinal primaria, ¿sí?, va a dar origen, número 1, a parte distal del duodeno, va a dar origen a todo el yeyuno y va a dar origen a casi todo el íleon.
¿de acuerdo? La parte más proximal del ilion y casi todo el ilion. Casi todo, hasta aquí. ¿Por qué? Porque ¿en dónde sabemos dónde termina la rama craneal? Aquí, en el punto donde desemboca el conducto vitelino. Aquí termina la rama craneal. Sí, entonces recapitulando, ¿cuáles son todas las partes que derivan de la rama cefálica o craneal? Es parte distal del duodeno, todo el yeyuno completo y casi todo el ilion. Digamos que la mayor parte proximal del ilion. Eso deriva de la rama cefálica. Y la última parte del ilion, que es a lo que le conocemos como el ilion terminal, así como el ciego, el apéndice vermiforme o apéndice secal, el colon ascendente, así como también los 2/3 derechos o proximales del colon transverso, derivan de la rama distal o rama caudal del asa intestinal primaria. Entonces, eso es bien importante que el estudiante lo sepa también. ¿Por qué? Porque si se llega a dañar en el desarrollo embriológico la rama craneal, pues el estudiante debe decir, bueno, si se daña la rama craneal, a lo mejor lo que no se va a formar correctamente son sus derivados. Y entonces yo esperaría ver anomalías a nivel puede ser del duodeno, la parte distal, o principalmente del yeyuno y la mayor parte del ilion. Pero si en cambio me dicen que lo que se empieza a dañar es los derivados de la rama caudal, pues yo ya sé que a lo mejor el yeyuno y el ilion van a estar casi completamente íntegros, o el ilion casi todo, y el yeyuno todo. Pero lo que se va a dañar, si lo que se daña es la rama caudal o distal, entonces a lo mejor puedo ver alteraciones en el desarrollo del ilion terminal, o del ciego, o del colon ascendente, o de los 2/3 derechos del colon transverso. Entonces, eso es bien importante que el alumno lo sepa ubicar y sepa entender por qué razón es que les llamamos proximalista a todas estas partes, para que ahora sí, cuando las asas intestinales empiecen a herniarse y comiencen a regresar, entienda cómo rotan, a qué dan origen, por qué unas quedan aquí, por qué otras quedan allá, etc. Bien, este es el mesenterio dorsal que ya lo habíamos analizado. Y este es el que ya les expliqué ahorita, el divertículo o yema secal, que es este de acá. Y recordamos obviamente, ¿verdad?, que la yema o divertículo secal, que es esto, pues obviamente se empieza a formar muy bien en las células que proliferan en la 5ª semana, y ya para la 6ª semana el divertículo secal ya está completamente formado. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la 6ª semana ya las asas intestinales están empezando a crecer más, y la cavidad peritoneal en la que se encuentran es tan reducida en espacio que ya no caben. Entonces se tienen que salir hacia el celoma del cordón umbilical, es decir, hacia la cavidad del cordón umbilical. Y por eso en un embrión, a partir de la 6ª semana del desarrollo, es normal ver lo que conocemos como la hernia fisiológica, y por eso se le llama fisiológica, porque quiere decir que tiene una función, que es permitir que los órganos se desarrollen normalmente. Si no fuera una hernia fisiológica y fuera una hernia asociada a una anomalía, entonces ya le diríamos hernia patológica, pero no, esta es una hernia fisiológica que, como lo mencionamos, ¿por qué ocurre? Porque hay crecimiento de los órganos, hay poco espacio en la cavidad abdominal y los órganos no caben, y entonces se tienen que salir. ¿Cuándo comienzan a herniarse esas estructuras? En la 6ª semana del desarrollo es cuando comienzan a herniarse, y se van a mantener dentro del cordón umbilical en la hernia fisiológica desde la 6ª semana hasta que en la 10ª semana comienzan a regresar. Pero ojo con esto, ¿sí? En la 10ª semana, cuando empiezan a regresar, no terminan, es decir, la regresión empieza en la 10ª semana, pero se tarda 2 semanas en completarse. ¿Cuándo termina la regresión? Hasta la 12ª semana. Aquí no se vayan a confundir. Ojo con esto. Se te puede preguntar o se te puede señalar cuándo se hernian o cuándo se forma la herniación. En la 6ª. Ahí empieza la herniación. ¿De acuerdo? En la 6ª. Si yo pregunto ambiguamente cuándo regresan las asas intestinales, lo correcto es que el alumno diga, empiezan a regresar en la semana 10 y terminan de regresar en la semana 12.
Por eso yo como profesor, si yo le pregunto a un estudiante en clase que me diga en qué momento las asas intestinales regresan, yo tengo que ser muy específico. Porque puedo preguntar, ¿cuándo terminaron de regresar? Ahí sí el estudiante me dice ya para la 12. O cuando comenzaron a regresar, pues es en la 10ª semana, porque no es lo mismo. Bien, pues ahora lo siguiente que vamos a revisar vamos a ver cómo es que esas asas intestinales hacen también una rotación y en este caso la rotación es por etapas, es decir, se describen 3 fases de rotación de las asas del intestino primitivo medio. Lo que vamos a ver es que, como recordamos, las asas del intestino primitivo medio corresponden a el asa intestinal primaria, que es esto que estamos viendo aquí, y también recordamos que el eje sobre el cual van a girar corresponde a la arteria mesentérica superior. Acá a este lado vemos el duodeno, vemos que está por acá la rama caudal del asa intestinal primaria, de este lado sería la rama proximal o cefálica, y recordamos que el punto vértice del asa intestinal primaria es a donde se une el conducto ofalomesentérico o conducto vitelino, que es también bien importante que vea el estudiante en ese punto en el que se une el conducto vitelino. Y si nos queremos adelantar en el desarrollo, vamos a recordar que esta parte de aquí corresponde al ilion terminal y luego se continúa con el ciego. Entonces, más adelante vamos a ver que lo que acaba de herniarse o lo que acaba de empezar a salir hacia el cordón umbilical, pues corresponde a la punta o vértice del asa intestinal primaria, es decir, el punto de unión de la rama craneal con la rama caudal, o, dicho de otro modo, la parte que más adelante va a formar la unión iliocecal. Eso es lo primero que comienza a protruir hacia el cordón umbilical, es decir, es lo primero que se hernia hacia el cordón umbilical. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar la rotación de estas asas intestinales? Para empezar, lo que tenemos que hacer es que nos tenemos que posicionar de frente al embrión. Aquí ya no vamos a hacerle un corte transversal al embrión como habíamos visto en el estómago. No, lo tenemos que ver de frente. Número 1. Y número 2, el corte que vamos a hacer no va a ser de todo el cuerpo del embrión. El corte que vamos a hacer es un corte transversal nada más del cordón umbilical, es decir, tendríamos que ver de frente al embrión y tendríamos que ver de frente al cordón umbilical y por lo tanto estaríamos viendo, como se observa aquí abajo a la derecha, estaríamos viendo la rama que corresponde a la caudal, la estamos viendo de frente cortada, que es esta, estamos viendo la rama cefálica, que viene siendo esta, también vemos el lado izquierdo y el lado derecho, recordando que lo estamos viendo de frente, es decir, si nosotros fuéramos esta silueta de aquí, al ver las ramas de la rama cefálica y la rama caudal, así como la mesentérica superior, estas serían las que estaríamos viendo aquí, es decir, las estamos viendo de frente. Si colocamos nuestro reloj ahora, como lo hicimos también en el caso del estómago, en este caso vamos a describir ahora una rotación de las asas del intestino primitivo medio en sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, en sentido antihorario. Repito, para poder decir que rotan en sentido antihorario o hacia atrás, tendríamos que verlo de frente al embrión, porque si lo estudiamos de atrás hacia adelante, se invierte todo conforme viene en todos los libros, entonces no aplicaría. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando las asas intestinales se están herniando durante la 6ª semana, hacen los primeros 90 grados en sentido antihorario, que es lo que vamos a ver aquí a continuación. Entonces, los primeros 90 grados, aquí lo hacen. Fíjense lo que acaba de ocurrir. Durante la herniación, que hacen esos 90 grados, la rama cefálica que vemos acá se desplaza en 2 sentidos. Primero, aquí lo voy a volver a poner, la rama cefálica se desplaza hacia la derecha y luego en sentido caudal, es decir, hace un movimiento lateral derecho y luego caudal. Ese es el movimiento que acaba de hacer la rama cefálica, mientras que la rama caudal hace un movimiento lateral hacia la izquierda y cefalad, que es lo contrario.
Y así es como se cumplen estos primeros 90 grados durante la fase de la herniación. Es decir, cuando las asas intestinales están protruyendo hacia el celoma del cordón umbilical en desarrollo. Otra cosa que ocurre en este momento es que fíjense cómo vemos perfectamente que el desarrollo y el crecimiento del intestino, al igual que todas las demás partes del aparato digestivo y del cuerpo y de todos los sistemas, es un patrón craniocaudal. Vimos cómo la rama craneal creció mucho más en longitud que la rama caudal se quedó casi del mismo tamaño. Lo que sí hace en esta etapa la rama caudal es que se empieza a ensanchar un poco más, empieza como a dilatarse, pero el principal cambio que podemos observar es en la rama cefálica, en donde vemos cómo está creciendo tanto en longitud que llega el momento en el que precisamente pues no cabe en la cavidad abdominal y se va hacia el cordón umbilical. Recordamos entonces qué es lo que va a dar origen la rama cefálica, pues va a dar origen a la parte distal del duodeno, el yeyuno y la mayor parte del ilion. Y digo la mayor parte del ilion porque la última parte del ilion, que es esto de aquí, que corresponde al ilion terminal, eso ya deriva de la rama caudal. Lo que sigue es que ya cuando estas asas ya terminaron esos 90 grados de rotación, cuando las asas intestinales ya se preparan para terminar para regresar hacia la cavidad abdominal, van a terminar de hacer otros 90 grados y luego otros 90 grados más, es decir, van a ser otros 180 grados. Y esos otros grados, los otros 180, están dirigidos principalmente por la rama caudal. En realidad son las dos las que rotan, pero la rama caudal es la que se dispone más en su posición anatómica y eso es lo que dirige un poco más la rotación de los restantes 180 grados que vamos a ver a continuación. Entonces, otro aspecto que ocurre es que pues no nada más crecen hasta aquí las asas intestinales. Acuérdense que estamos hablando de un periodo desde la sexta semana hasta la 10ª semana que las asas intestinales permanecen en el cordón umbilical. Entonces, ¿qué es lo que pasa en todo ese tiempo? Que siguen elongándose y mientras las partes más craneales y proximales del intestino se están empezando ya a diferenciar algunas de ellas, acá esto apenas está creciendo, pero de la semana 6 a la 10 que está la herniación, esto sigue creciendo al igual que todos los demás órganos. El hígado sigue creciendo más, se están desarrollando los demás órganos en la cavidad abdominal, en la cavidad pélvica, etcétera. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues entonces cuando viene ya la semana 10 del desarrollo, un poco antes, entonces es que las asas intestinales siguen rotando otro tanto más. Rotan otros 90 grados, terminan de rotar otros 90 grados al momento en el que están creciendo las asas intestinales y luego otros 90 grados más cuando terminan de regresar. Y eso nos da un total de 270 grados en sentido antihorario. Entonces aquí vamos a ver los otros 180 grados. Vemos cómo la rama cefálica ahora pasa a estar en la región caudal, mientras que la rama caudal pasa a estar en la parte cefálica. Y luego los otros 90 grados en donde ahora la rama que era la caudal se va hacia la derecha, mientras la rama que originalmente era la cefálica, que después pasó a estar en la región caudal, ahora pasa a la izquierda. Lo voy a regresar un poco más aquí para repetir esos últimos 180 grados. Aquí vimos cómo la rama cefálica quedó del lado derecho y la caudal quedó del lado izquierdo después de los primeros 90 grados. Vienen otros 90 y entonces las ramas invierten su posición. Aquí ya vemos como la que era cefálica queda caudal y la que era caudal queda cefálica, y luego vienen los otros 90 grados más, en donde la que era caudal ahora pasa hacia el lado derecho y la que era cefálica ahora pasa hacia el lado izquierdo. Y así es como terminan quedando estas ramas de la intestinal primaria, la cefálica y la caudal. Nótese cómo la que ya creció mucho en longitud y que ya dio parte a la mayor parte de sus derivados es la cefálica, la rama cefálica. Vemos que ya el duodeno, porque pasa por aquí atrás, ya está formado, gran parte del yeyuno también y la mayor parte del ilion ya también está formado. Cuando las asas intestinales hacen sus últimos 90 grados y están terminando de regresar hacia la cavidad abdominal, lo que todavía falta que debe ocurrir
es que la rama caudal termine de crecer tanto en longitud como en grosor y de posicionarse en su lugar definitivo. Por eso vemos que esta rama, los derivados de la rama caudal, que ya vemos que es el ilion terminal, el ciego, el colon ascendente y parte del transverso, todavía les falta crecer más. ¿De acuerdo? Entonces, recapitulando, tenemos un total de 270 grados en sentido antihorario. Repito, es un total, es decir, desde que se hernian hasta que terminan de regresar, ese fue el total que rotaron estas asas intestinales en contra de las manecillas del reloj, como lo vimos aquí. Entonces, ¿qué es lo que sigue que pasa en este momento? Si se fijan, vean cómo vamos a recapitularlo aquí en estas imágenes que tengo del libro de Gray de anatomía. Las asas intestinales primero hicieron estos 180 grados, aquí estaban invertidas ya. Esta que era la rama caudal ahora queda craneal, y esta que era la rama craneal ahora queda caudal. Por eso vemos que ahora el divertículo o yema cecal está en la parte de arriba, cuando originalmente estaba acá abajo. Y luego lo que sigue es que cuando terminan de regresar las asas y hacen sus últimos 90 grados más, fíjense cómo el ciego junto con el apéndice cecal que está empezando a formarse, fíjense cómo quedaron debajo del hígado. Y esa es una posición en un determinado momento del desarrollo normal. Es decir, el ciego y el apéndice cecal quedan subhepáticos. Ya sabemos que sub quiere decir por debajo de y hepático quiere decir hígado. Entonces lo normal es que cuando las asas acaban de regresar hacia la cavidad abdominal, el ciego queda justo, junto con el apéndice, justo debajo del hígado, es decir, en el hipocondrio derecho. Pero esa no es la posición definitiva o posición final. Todavía lo que falta es que los derivados de la rama caudal, que todavía no crecen tanto en longitud, terminen de crecer en longitud. Y aquí es en donde yo les pongo una analogía a los alumnos para que se imaginen como los globos que utilizan las personas del entretenimiento, los payasos, esos globos largos con los que hacen las figuras de animales, por ejemplo. Hagan de cuenta que la rama caudal del asa intestinal es como si fuera un globo a medio inflar cuando acaban de regresar hacia la cavidad abdominal. Y luego imagínense que ustedes terminan de inflar el globo y ¿qué es lo que pasa? Pues que se estira más hacia todo su largo, es decir, en longitud. Entonces, cuando se da ese crecimiento final, es cuando el ciego y el apéndice pasan de estar debajo del hígado, descienden hasta la fosa ilíaca derecha, que va a ser la posición definitiva que van a tener. Entonces, cuando las asas terminan de regresar a la cavidad abdominal, todavía falta que crezcan los derivados de la rama caudal en longitud. Y ese crecimiento en longitud que se va después es lo que hace que finalmente se terminen de desarrollar lo que conocemos como el colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente, teniendo en cuenta que estamos hablando de derivados de ambos intestinos primitivos, ¿verdad? Del medio y ya también del posterior. Aquí también les recuerdo a mis estudiantes siempre que lo primero que se hernia o lo primero que protruye hacia el celoma del cordón umbilical es lo que está más cerca del cordón umbilical, que sería la unión del ilion con el ciego. Eso es lo primero que se hernia. Y lo primero que se supone que debe regresar hacia la cavidad abdominal, pues debe ser la región más proximal de las ramas, en este caso de la rama cefálica. Entonces, por lo tanto, la primera porción que regresa hacia la cavidad abdominal, pues es el yeyuno. La parte proximal del yeyuno es lo primero que regresa, que podemos decir que es lo último que se hernió, aunque todavía no era yeyuno, ¿verdad? Sino que era la rama craneal de la asa intestinal primaria. Y lo último que regresa hacia la cavidad abdominal, pues es lo primero que salió o lo primero que protruyó, que vendría siendo el divertículo cecal con el apéndice cecal. Aquí en esta imagen del libro de anatomía de Gray vemos entonces cómo finalmente cuando termina de crecer en longitud la rama caudal de la asa intestinal primaria, entonces el ciego que originalmente se encontraba debajo del hígado ahora pasa a quedar hacia la fosa ilíaca derecha.
Y otra cosa que me gusta mucho esta imagen porque aquí se muestra cómo este espacio que queda dentro del epiplón mayor, dentro de las dos hojas del epiplón mayor, corresponde a lo que se conoce como el receso inferior de la bolsa omental. Y ya finalmente así vemos cómo queda todo el epiplón u omento mayor y vemos cómo quedan distribuidas las asas del intestino grueso. Aquí vamos a recapitular un poquito, vamos a recordar entonces qué movimiento realiza la rama proximal del asa intestinal primaria durante la sexta semana. Pues lo primero que debemos recordar es que en la sexta semana se están protruyendo o herniando hacia el cordón umbilical. Por lo tanto, el primer movimiento que debemos deducir que hacen es ventrad, porque es cuando se están herniando. Entonces, entre las respuestas, pues tenemos que buscar que diga ventrad. En este caso sería la A, la B o la C. Pero nos estamos preguntando por la rama proximal, es decir, la cefálica. Y si recordamos, esa rama proximal o cefálica en los primeros 90 grados se desplaza en sentido hacia la derecha y en sentido caudal. Por lo tanto, nuestra respuesta es la B, en donde hace un movimiento ventrad porque se está herniando, lateral derecho y también caudal. Aquí lo vemos, esta es la rama cefálica, recordamos que esta es esta de aquí, durante la sexta semana que está ocurriendo la herniación. Acá está la región caudal, la región cefálica, izquierdo y derecho, y vemos cómo hace un movimiento lateral derecho y también caudal. ¿Y qué movimiento hizo la rama caudal? Pues hizo un movimiento lateral izquierdo y cefalado. Y durante la regresión, pues las asas intestinales, esto comienza en la 10ª semana, hacen 90 grados y luego otros 90 más. En total, otros 180 grados adicionales a los primeros 90, lo cual nos da un total de 270 grados en sentido antihorario. Cuando las asas intestinales terminan de regresar hacia la cavidad abdominal, ocurren varios cambios importantes. Todas esas asas derivadas del asa intestinal primaria están rodeadas por el mesenterio. Por lo tanto, todas esas asas se consideran que son intraperitoneales. Sin embargo, algunas de ellas, cuando van regresando hacia la cavidad peritoneal, resulta que se pegan a la pared posterior del cuerpo. Y entonces, como se pegan a la pared posterior, ahora esas vísceras van a quedar como retroperitoneales. Vamos a ver cuáles son algunos ejemplos de ellos. Aquí en esta imagen, si nosotros hiciéramos el corte por donde pasó la línea punteada, lo que estaríamos viendo sería esto. Ahí lo vamos a poner otra vez. Hacemos un corte por la línea punteada y eso es lo que estaríamos viendo. Estaríamos viendo que se cortó el colon ascendente, veríamos que se cortó el colon descendente, que sería este, y también veríamos que se corta parte del intestino delgado, que sería parte del yeyuno. Entonces, cuando las asas intestinales regresan a la cavidad abdominal, el colon ascendente, así como el colon descendente, se pegan a la pared posterior del cuerpo. Si lo vemos en un corte sagital, aquí estamos viendo el estómago, estamos viendo parte del duodeno, por ejemplo, y las asas intestinales, y vemos cómo las hojas de los epiplones y de los mesenterios se terminan pegando entre ellas. Y eso es lo que hace que algunas de las vísceras queden en una posición más fijas de lo que estaban antes. Al principio, cuando están empezando a regresar, las vísceras son muy móviles, pero ya cuando terminan de regresar hacia la cavidad abdominal ya no son tan móviles, ya están más fijas, porque la mayoría de las membranas de los mesenterios que las soportan se terminan pegando entre ellos y entonces esos mesenterios ya quedan más fijos, ya quedan formando una hoja más gruesa de mesenterio y entonces las vísceras ya no son tan móviles. Si son móviles, obviamente porque tienen que tener esa permisividad para moverse por la peristalsis que llevan a cabo, pero ya no son tan móviles como para estar libremente moviéndose por la cavidad peritoneal, porque eso sería un riesgo. Eso sería un riesgo de unas patologías que vamos a ver más adelante, o de algunas complicaciones. Entonces, si vemos estas imágenes en la anatomía ya del adulto, en la izquierda vemos una vista frontal, vamos a ver cómo se observa finalmente el colon ascendente, el colon descendente,
como retroperitoneales porque terminaron pegados a la pared posterior del cuerpo. También gran parte del duodeno termina siendo retroperitoneal y la razón por la que la mayor parte del duodeno o los 3/4 partes distales del duodeno se vuelven retroperitoneales es porque precisamente cuando el colon transverso se pega a la pared posterior del cuerpo o trata de pegarse a la pared posterior del cuerpo, empuja al duodeno hacia atrás y también empuja a la cabeza del páncreas hacia atrás. Y entonces por esa razón es que las 3/4 partes distales del duodeno y la cabeza del páncreas pasan a ser retroperitoneales. En un corte sagital así es como se ve. Aquí vemos la cabeza del páncreas, vemos una parte del duodeno y fíjense cómo quedaron pegados a la pared posterior del cuerpo. Recordando que originalmente no estaban detrás, o sea, no estaban en el retroperitoneo, eran intraperitoneales. Y también el colon descendente y el colon ascendente. En el caso del recto, esta estructura siempre se mantuvo en una posición retroperitoneal, es decir, siempre fue retroperitoneal. Eso también es importante destacar. Y acá en este corte sagital vemos muy bien cómo están distribuidas las cavidades que ya habíamos señalado antes, en donde vemos que detrás del estómago, aquí está el estómago, aquí está el omento menor u opiplón menor, aquí está el hígado, y vemos como detrás de ellos se encuentra la bolsa omental, o también conocida como saco peritoneal menor. Y hacia la parte de adelante tenemos el resto de la cavidad peritoneal que se ve en un color violeta más oscuro como este de aquí. Entonces, estas son vísceras que son completamente retroperitoneales, ya las dije, y recordando que algunas de estas vísceras en realidad siempre fueron retroperitoneales, mientras que otras vísceras se convirtieron en retroperitoneales. Por ejemplo, las vísceras que originalmente eran intraperitoneales, pero después pasan a ser retroperitoneales, se les llama secundariamente retroperitoneales y corresponden a las que vemos aquí en color amarillo, mientras que el recto y los riñones, esos no, esos siempre fueron retroperitoneales, nunca fueron intraperitoneales. Otro aspecto importante a destacar del desarrollo del intestino es que, como sabemos, pues el intestino, una de las funciones principales que debe tener es que debe ayudar a que todo el contenido vaya avanzando a lo largo de su luz. Y para poder hacer que ese contenido vaya siendo empujado hacia adelante, se requiere que haya músculos en la pared de los intestinos. Y ese músculo liso obviamente requiere que también existan sistema nervioso entérico que le lleve esa señal para que se puedan contraer. Por lo tanto, existe un sistema nervioso formado por plexos. Los plexos se refiere a una red intrincada que puede estar formada por nervios o por vasos. Y esos plexos son los que le llevan la inervación autónoma al sistema digestivo. Hay dos, el número 16 aquí en la imagen, que es este de acá, corresponde a un plexo que se llama mientérico, también conocido como de Auerbach, y el plexo número 10, que lo vemos acá en la imagen, de este lado, es otro que se conoce como submucoso o de Meissner. Estos plexos, obviamente como es tejido nervioso y es tejido nervioso periférico, está formado por células de la cresta neural. Y esas células de la cresta neural tienen que migrar, como sabemos, desde la región dorsal del embrión hasta varias partes del organismo, del cuerpo, para formar diferentes tipos de células. Por ejemplo, en la piel, pues células de Merkel o los melanocitos o células de la estría vascular de la cóclea, en el oído, células en el ojo, etcétera, etcétera. En el caso del intestino, pues migran para formar los plexos nerviosos. Lo último que ocurre en el caso del ciego y el apéndice, recordemos que en la 6ª semana es cuando se forma el divertículo o yema cecal en el borde antimesentérico de la parte más proximal de la rama caudal del asa intestinal primaria. Y aquí en esta imagen vemos lo que les señalé hace un momento. Aquí vemos cómo termina de crecer la rama caudal del asa intestinal primaria para dar origen a lo que conocemos como el colon ascendente,
y los 2/3 derechos del colon transverso. ¿Qué fue lo que pasó? Si ponemos otra vez esta animación, fíjense cómo el ciego desciende pegado a la pared dorsal y lateral derecha del cuerpo. Y ese descenso del ciego, cuando va bajando, lo que hace es que en ocasiones el apéndice vermiforme se vaya traccionando hacia atrás y hacia arriba. Entonces eso es lo que puede hacer a veces que el apéndice secal quede en diferentes posiciones anatómicas que se consideran variantes. Lo normal es que vamos a ver que el apéndice secal quede justo por debajo del ciego, viendo un poco hacia la línea media, como lo podemos observar aquí. Sin embargo, hay ocasiones en las que el apéndice secal puede quedar, por ejemplo, por detrás del ilio y se llamaría postileal, por obvias razones, por delante del ilio y se llamaría preileal, que puede quedar por detrás del ciego, que se llamaría retrosecal. También puede quedar por debajo del ciego, que sería subsecal. Lo más común es esta posición, que se conoce como pélvica. La variante más frecuente de todas estas es precisamente la que queda por atrás del ciego, es decir, la retrosecal. Y esto se explica con lo que acabamos de ver, que cuando el ciego va descendiendo, el apéndice secal se va pegando a la pared del cuerpo y se jala o se tracciona hacia atrás y entonces puede quedar por detrás del ciego. Desde el punto de vista anatómico, no hay tanto, no se pueden considerar como anomalías, sino simplemente son variantes de la posición. Sin embargo, sí es importante recalcar que algunas de esas posiciones pueden ser más graves si es acaso que se presenta una infección del apéndice secal, ¿verdad? Una apendicitis. Entonces, por ejemplo, cuando el apéndice se encuentra en su posición pélvica y se presenta una apendicitis, pues el riesgo de complicaciones es un poco menor a que cuando se presenta, por ejemplo, en una posición preilial, postilial o retrosecal. ¿Por qué? Porque si aquí el apéndice se llega a inflamar, queda pegado a otra víscera y esa otra víscera también se inflama y también se puede llegar a perforar o a fistulizar. Lo último que nos queda por ver son los derivados del intestino primitivo posterior, recordando que el intestino primitivo posterior da origen a el tercio izquierdo o tercio distal del colon transverso, también da origen a el colon descendente, al colon sigmoide, da origen al todo el recto completo y en el caso del conducto anal da origen nada más a los 2/3 superiores del conducto anal. Lo último, la última parte inferior del conducto anal no deriva a partir del intestino primitivo posterior y por lo tanto no está irrigado por ramas de la arteria mesentérica inferior. Algo que les había señalado con anterioridad en esta misma clase, en este mismo capítulo, el intestino primitivo posterior también participa en la formación del sistema genitourinario. Entonces, por lo tanto, vamos a ver que el intestino primitivo posterior da origen al epitelio de la mayor parte de la vejiga en ambos sexos, da origen al epitelio de prácticamente toda la uretra femenina y gran parte de la uretra masculina, también da origen al epitelio de algunas glándulas accesorias del sistema genital masculino y femenino, y en el caso de la mujer también el intestino primitivo posterior da origen al epitelio de una parte de la vagina. ¿Cómo lo vamos a entender esto? Ahorita lo vamos a ver. Recordemos entonces que la mayor parte de estas estructuras están irrigadas por ramas que vienen de la arteria mesentérica inferior. Y esta imagen ya la habíamos visto con anterioridad. Aquí vemos entonces que el colon transverso, nada más el tercio izquierdo o distal, y todo lo demás que ya viene señalado aquí derivan a partir del intestino primitivo posterior. Entonces vamos a ver cómo es posible entonces que el intestino primitivo, que se supone que va a dar origen al sistema digestivo, también termine dando origen a estructuras del sistema urinario y genital. Bueno, eso lo vamos a entender con esta imagen. Aquí vamos a ver cómo la última parte del intestino primitivo posterior comienza a dilatarse
y a esa parte dilatada o abombada se le conoce como la cloaca. Si recordamos, pues la cloaca en otras especies, ¿verdad? Como en las aves, por ejemplo, que ellos sí tienen, es una estructura común en donde desembocan el sistema digestivo y también el sistema urinario. Nosotros los seres humanos no, nosotros no tenemos un punto común en donde desemboque tanto el sistema digestivo como el urinario, están completamente separados en nosotros. Y de hecho, si en nosotros llega a haber una mezcla o una comunicación entre el sistema urinario y el sistema digestivo, eso va a representar complicaciones graves de infecciones que ascienden por la vía urinaria y eso no debe pasar. Entonces, lo que sí ocurre en nosotros es que en una etapa del desarrollo, la parte más caudal del intestino primitivo posterior, que se conoce como cloaca, recibe la continuidad del sistema digestivo y también en ella desemboca el mesonefros. Y si ustedes recordarán del tema del sistema urinario, el mesonefros cumple la función de una excreción transitoria en el embrión, es decir, es como si fuera un sistema renal transitorio, en donde en la región más cefálica, acá en el mesonefros, en los túbulos mesonéfricos se está llevando a cabo el filtrado de la sangre y todas esas excretas, todo ese desecho de la sangre que no se está requiriendo para el cuerpo del embrión, se manda por los conductos de Wolf o conductos mesonéfricos hacia la cloaca. Y por eso es que se llama así cloaca, ¿verdad? Porque es un punto común en donde desemboca el sistema digestivo y el sistema excretor temporal del embrión. Repito, el sistema excretor temporal, es decir, el mesonefros, pero no el metanefros. El metanefros no va a terminar desembocando en la cloaca, va a terminar desembocando en lo que se conoce ya propiamente como el seno urogenital. Entonces esto es bien importante que el alumno lo vaya entendiendo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo es posible que a partir de esto nosotros terminemos teniendo dos aparatos o sistemas completamente separados? Pues la respuesta la vamos a encontrar en que comienza a crecer por acá de mesodermo somático y algunos autores dicen que también mesodermo esplácnico, un tabique que, como su nombre lo dice, un tabique o un septum se va a encargar de dividir a la cloaca en dos partes. Ese tabique es este que aparece aquí, que se conoce como tabique urorectal, que es toda esta estructura que ponen en esta imagen del Lagman de color gris. Ese tabique urorectal comienza a crecer en sentido caudal y ventral y entonces lo que va a hacer es va a dividir a la cloaca. Acá tenemos otra imagen en donde vemos la cloaca como un punto común y luego aquí en la imagen de abajo vemos como la cloaca ahora es dividida en dos porciones, una porción que está en la región ventral y una porción que queda hacia la región dorsal. Acá recordamos entonces en esta imagen donde se encuentra la cloaca. Y ahora vamos a ver cómo ocurre esa división en una animación. Esta flecha de color blanco que apunta hacia la región caudal y ventral del embrión nos está mostrando cómo este tabique urorectal, como su nombre lo dice, tabique urorectal, uro de urinario y rectal de la parte final del aparato digestivo, el tabique urorectal comienza a crecer como si fueran unas tijeras que van cortando toda esta zona y lo que hace el tabique urorectal es partir a la cloaca en dos porciones. Parte a la cloaca, ¿sí? El tabique urorectal en una parte ventral y una parte dorsal. Aquí le hacemos una vista frontal al tabique a la cloaca, perdón, y vemos cómo el tabique urorectal termina dividiendo a esa cloaca. Ahora sí, tenemos una porción ventral de la cloaca, que es todo esto que está aquí, y una porción dorsal de la cloaca. La porción ventral de la cloaca es lo que va a formar parte del sistema urinario y genital y por eso se llama seno urogenital, el nombre lo dice todo. Es un seno porque es como una especie de dilatación abombada y urogenital porque va a formar parte del sistema urinario y genital. Y por el otro lado tenemos la región dorsal de la cloaca que se conoce como conducto anorrectal y de nuevo el nombre nos lo dice todo. Es este conducto que va a formar al epitelio del recto y parte del conducto anal.
Aquí sí me adelanto, entonces les voy a señalar de una vez para ya cuando ustedes vean el tema de sistema genitourinario, vamos a ver que el seno urogenital derivado de la parte ventral de la cloaca se va a dividir en tres porciones. Una parte que se llama vesical y como su nombre lo dice va a formar el epitelio de la mayor parte de la vejiga, por eso se llama así vesical. Una parte pélvica que va a formar el epitelio en el caso de las mujeres de prácticamente toda la uretra, en el caso de los varones de gran parte de la uretra, y una parte fálica que se estudia principalmente en el sexo masculino, en donde va a formar el epitelio de la mayor parte de la uretra del pene. De esta manera es que vemos cómo todo esto que está aquí, que es el seno urogenital derivado del intestino primitivo posterior, va a terminar formando estructuras del aparato genital y urinario. Por eso es bien importante que el estudiante comprenda que esa división de la cloaca debe ocurrir y que después de esa división ya podemos decir entonces que tenemos dos estructuras. También recordar que todo esto originalmente pues estaba rodeado por mesodermo esplácnico. O sea, todo el intestino primitivo hasta esta región estaba rodeado por mesodermo esplácnico. Por lo tanto, ahora vemos que el seno urogenital queda rodeado de mesodermo esplácnico y también el conducto anorrectal queda rodeado también de mesodermo esplácnico. Otra cosa importante a destacar aquí es recordando algo que ya se había señalado al principio, es que el extremo caudal o distal del intestino primitivo también tiene que tener un punto fin en donde se continúe con el ectodermo de superficie. Así como recordamos que en el estomodeo o lo que iba a ser la cavidad oral, ese estomodeo está revestido por el ectodermo de superficie y luego está la membrana orofaringea y luego se continúa con el intestino faríngeo. En este caso, en la parte más caudal del embrión ocurre algo muy similar, de hecho ocurre lo mismo. Tenemos el endodermo del conducto anorrectal, que era de la cloaca originalmente, termina en donde se encuentra la membrana anal, que sería acá. Y luego hacia afuera de la membrana anal vemos que se encuentra el ectodermo de superficie. Y ese ectodermo de superficie, cuando el embrión está creciendo su parte más caudal y todas las estructuras del cuerpo están empezando a crecer, se empieza a invaginar un poco y se forma una fosa anal o proctodeo. Y la característica de esta fosa anal es que, número uno, tiene ectodermo de superficie y número dos, ese ectodermo prolifera y forma un tapón epitelial en esta zona. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo la transición entre el endodermo del conducto anorrectal y el ectodermo de la fosa anal o proctodeo, que es análogo a lo que ocurrió en el otro extremo del intestino primitivo, en donde estaba por un lado de la membrana bucofaringea el endodermo del intestino faríngeo y hacia afuera estaba el ectodermo del estomodeo, que iba a ser la cavidad oral. Aquí sería el ectodermo del proctodeo, que va a ser la fosa anal. Si le hacemos un zoom a esta zona, entonces vamos a recordar que lo que debe haber aquí, en este punto de transición entre endodermo y ectodermo, debe ser la denominada membrana anal o membrana cloacal. Lo que tiene que pasar más adelante, al final del periodo embrionario, a inicios del periodo fetal, es que esta membrana cloacal también se debe romper. Y este tapón epitelial ectodérmico de la fosa anal también debe desaparecer. ¿Para qué? Para permitir que se perfore, se cree un orificio anal y eso permita la continuidad del sistema digestivo hacia el exterior del cuerpo para poder desechar las heces y el contenido fecal. Entonces, esta membrana anal o membrana cloacal también debe romperse y de igual manera que la membrana orofaringea está formada nada más por dos tejidos, por ectodermo y por endodermo. Aquí vemos de manera general cómo se va a formar parte de la uretra. Este esquema lo pongo nada más para que recordemos
entonces como finalmente, fíjense cómo lo que era la cloaca derivada a partir del intestino primitivo posterior ahora dio origen a una estructura que se va a convertir en la vejiga y la uretra, y una parte posterior que es el conducto anorrectal, que se va a convertir, como su nombre lo dice, en el epitelio del recto y de la parte superior del conducto anal. Y el tabique urorectal finalmente se convierte en toda esta región del suelo pélvico que se conoce como perine, que es la región que se encuentra entre la salida de la uretra y la salida del orificio anal. Y en esta imagen, que corresponde completamente a la anatomía del adulto, vamos a ver también entonces cómo están distribuidas estas estructuras que quedan ya finalmente para el adulto. Acá tenemos lo que está entre los corchetes de color azul, representa todo el conducto anal, o sea, todo lo que vemos aquí es el conducto anal y todo lo que vemos para acá para arriba es el recto. Por lo tanto, diríamos que todo esto corresponde a el conducto anorrectal. Nos vamos a centrar nada más en el conducto anal, porque en el adulto el conducto anal tiene varias estructuras que son importantes, pues obviamente tiene sus esfínteres, ¿verdad? Algunos de ellos que son más autónomos, otros son un poco más voluntarios, y una de las primeras estructuras anatómicas que se pueden ver a lo largo del conducto anal de afuera hacia adentro es la denominada línea blanca o línea albicans, que también se conoce como línea anocutánea. Esta línea anocutánea obviamente nos tiene que marcar la transición en donde vamos a empezar a ver epitelio del sistema digestivo y en donde terminamos de ver el epitelio de la piel. Y por acá por arriba tenemos una serie de bolsillas que se forman por repliegues de la mucosa anal hacia afuera, y estas pequeñas bolsas que vemos aquí se conocen como senos anales, son todas estas que están aquí. Luego cada uno de los senos anales tiene unas columnas anales que se proyectan hacia la parte superior o hacia arriba, y a todo lo largo, en círculo, alrededor de esta porción del conducto anal, ¿sí?, se forman las denominadas válvulas, que son estas que vemos aquí, las válvulas. De tal manera que toda esta zona circular que está formada por válvulas, columnas y senos anales se conoce como línea pectínea. ¿Qué es lo que nosotros desde el punto de vista embriológico recalcamos mucho de estas dos líneas, de la línea pectínea y de la línea anocutánea? Pues resulta que la membrana anal, que marcaba la transición entre el endodermo y el ectodermo, se encontraba en este nivel, es decir, en la línea pectínea. Por lo tanto, podemos decir que todo el epitelio que está de la línea pectínea hacia arriba, es decir, en sentido proximal, deriva a partir del endodermo, mientras que el epitelio que se encuentra de la línea pectínea para abajo, en sentido distal, deriva a partir del ectodermo, mientras que la línea anocutánea o línea albicans marca la transición entre el epitelio de la piel, que es un epitelio de tipo estratificado, a un epitelio que comienza a ser de la vía digestiva. Entonces, la línea anocutánea marca el cambio de epitelio, mientras que la línea pectínea marca el sitio en donde se encontraba antes la membrana anal y por lo tanto la transición entre los derivados de endodermo y también del ectodermo. Y no solo eso, también podemos decir que de la membrana, del sitio donde se encontraba la membrana anal para arriba, es decir, de la línea pectínea para arriba, todo esto de aquí deriva a partir del intestino primitivo posterior, mientras que de la línea pectínea para abajo, todo esto de aquí del canal anal deriva a partir del proctodeo o fosa anal. Entonces todo esto que está aquí era antes la fosa anal. Acuérdense que aquí había epitelio de ectodermo, aquí se encontraba la membrana anal o cloacal, y aquí estaba la última parte más distal del intestino primitivo posterior. Entonces acá recapitulando, ¿verdad? Vamos a tener que esto de acá deriva a partir del endodermo del intestino posterior, mientras que esta parte de aquí del conducto anal deriva a partir del ectodermo de la fosa anal, o también conocido como proctodeo.
Y pues también esto nos deja recordar que el conducto anal tiene doble origen y por lo tanto doble irrigación. ¿Por qué? Porque como recordamos, pues en la parte superior del conducto anal deriva del intestino primitivo posterior, por lo tanto en esos 2/3 superiores deben estar irrigados por ramas que vienen de la mesentérica inferior, y estas a su vez pues dan origen a una rectal superior, que aquí las podemos ver descritas en esta imagen. Fíjense aquí cómo viene la arteria rectal superior y va a irrigar los 2/3 superiores del conducto anal, que derivan a partir del intestino primitivo posterior y por lo tanto están irrigados por la mesentérica inferior. Mientras que el tercio inferior del conducto anal está irrigado por otras dos tipos de arterias, que son la arteria rectal media y la arteria rectal inferior. Y estas dos, la arteria rectal media y la arteria rectal inferior, son ramas de las ilíacas internas, ¿sí? La cual da origen a una pudenda interna y pues que finalmente va a irrigar a el tercio más inferior o distal del conducto anal. Es por eso que nosotros entonces podemos recordar que el conducto anal tiene doble origen y doble irrigación, igual como lo habíamos visto en el colon transverso, así como también lo vimos en el duodeno. Son estructuras que tienen doble origen y doble irrigación. Y en el caso del esófago no tiene doble origen, porque todo el esófago se origina a partir del intestino primitivo anterior, pero sí tiene doble irrigación. De hecho tiene más, tiene triple irrigación, porque el esófago está irrigado por ramas del tronco celíaco, está irrigado por ramas que nacen directo de la aorta torácica, etcétera, de las tiroideas y demás. Esta es una patología que es una anomalía del desarrollo que se puede presentar en algunos pequeños en los que hay un grupo de genes que desgraciadamente fallan y lo que hacen es que están involucrados normalmente en la regresión de las asas intestinales. De entrada, fíjense lo que estamos viendo aquí, esto es el cordón umbilical. Y si notamos, existe una hernia dentro del cordón umbilical. Esta es una característica muy importante. Si nosotros recordamos, el cordón umbilical en su superficie está cubierto por amnios, tiene amnios en su superficie. Por lo tanto, nosotros podemos deducir que todas estas vísceras que están introducidas en parte del cordón umbilical, pues tienen que estar rodeadas primero por el peritoneo y obviamente también tienen que estar rodeados por el mismo amnios y el tejido conectivo que cumple como formar parte de la pared del cordón umbilical. Entonces, esta patología, esta anomalía del desarrollo se conoce como ónfalocele. El nombre nos lo dice todo. Ónfalo quiere decir ombligo y cele quiere decir herniación o protrusión. Por lo tanto, es una herniación o protrusión ubicada directamente en la cicatriz umbilical y en el cordón umbilical. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues que las vísceras se herniaron, como normalmente deben hacerlo durante la sexta semana, pero por una cuestión genética no regresaron cuando deberían haber regresado entre la semana 10 y la 12. Y eso es la razón por la que podemos ver que hay vísceras dentro del cordón umbilical rodeadas de peritoneo, de amnios y de tejido conectivo. El problema de estas patologías es que como los genes que están involucrados en la regresión de las asas intestinales son genes maestros de muchos otros procesos y aparatos, de formación de aparatos y sistemas, entonces alrededor de la mitad o incluso más de la mitad de estos pequeñitos y pequeñitas suelen tener otros defectos en otros aparatos y sistemas, por ejemplo cardiovasculares y urogenitales. Y eso es lo que puede hacer que estos pequeños tengan un pronóstico no tan favorable. No tanto como por el ónfalocele como tal, sino porque se suelen asociar a alteraciones en otros aparatos y sistemas. Esta es otra patología que tenemos en donde vemos que a este pequeñito las asas intestinales se encuentran saliendo por un defecto amplio en la pared abdominal. Aquí obviamente vemos que la característica es que las asas intestinales no están dentro del cordón umbilical. De hecho, en este tipo de defectos lo más común es que se encuentren justo hacia el lado derecho
del cordón umbilical. También pueden estar hacia el lado izquierdo, pero lo más común es que se encuentren hacia el lado derecho. Y como las vísceras no están rodeadas por las capas del mismo cordón umbilical, pues lo que sí puede pasar es que las vísceras, al estar expuestas al líquido amniótico, el líquido amniótico es ácido, es altamente corrosivo, pues se pueden necrosar dentro de la cavidad amniótica. Este defecto se llama diferente, no se llama ónfalocele porque no tiene nada que ver con el cordón umbilical. El defecto está a un lado del cordón umbilical. Se le denomina gastrosquisis. El término squisis, quiere decir algo que está abierto o que está dividido. De ahí viene el término squizo. Y le pusieron gastro porque pues es en la región ventral del abdomen, como que tiene una relación con el estómago, pero no entendamos que no se refiere a que es el estómago el que está abierto, sino le pusieron ese nombre porque es la pared ventral del abdomen la que está abierta, por eso se llama así. Y como recordamos, pues se produce hacia el lado derecho de la línea media, hacia el lado derecho del cordón umbilical. Y pues en estos casos, ¿verdad? El líquido amniótico puede llegar a ser altamente corrosivo para las vísceras. Normalmente en estos pequeños también se suele decir que tienen un mejor pronóstico o suelen tener un mejor pronóstico que los que tienen un falocele, y la razón por la que se suele decir esto es porque como no están asociados con muchas otras patologías o con otros síndromes, porque los genes involucrados no son tan importantes, pues estos pequeños pueden tener un mejor pronóstico siempre y cuando las vísceras no se hayan dañado tanto por la corrosión por el líquido amniótico, porque si ya se dañaron y están necrosadas, pues obviamente aquí sí puede haber un pronóstico desfavorable. Durante la rotación y la regresión de las asas intestinales puede haber defectos. Lo normal, como recordamos, es que esas asas roten un total de 270 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj o antihorario. En la imagen A, que pertenece al libro de Moore, vemos cómo quedarían las vísceras si no rotan en lo absoluto. Entonces, cuando no rotaron, vemos cómo hacia el lado derecho se ubican todos los derivados de la rama craneal de la asa intestinal primaria y hacia el lado izquierdo se ubican todos los derivados de la rama caudal. Esto es lo que pasaría si las asas intestinales no rotan. Si el único defecto que hay en esa persona es nada más eso, que las asas no hayan rotado, muchas veces estas personas pueden tener una vida completamente normal y nunca se enteraron de que tenían esa condición, hasta que algún día se les hace un estudio por otra razón y se detecta, o en cuando ya desgraciadamente pues fallecen, se hacen las autopsias y se suele detectar como un hallazgo incidental. Cuando las asas intestinales están regresando, algo que puede ocurrir es lo que conocemos como el vólvulo o volvulus. ¿Qué es el vólvulo? Es cuando las asas intestinales se tuercen sobre su propio eje. Y esa torcedura obviamente no es una rotación normal, sino que se están torciendo como lo vemos aquí. Y obviamente, ¿qué es lo que va a pasar cuando se tuercen? Pues que los vasos sanguíneos de la pared del intestino se aplastan y entonces deja de haber irrigación sanguínea, así como también los vasos sanguíneos del mesenterio, porque recordemos que el mesenterio tiene la función de servir como una carretera, como una vía de paso para vasos linfáticos, para vasos sanguíneos, para nervios. Entonces, si se hace una torsión, pues esos vasos sanguíneos se van a constriñir y se corta la irrigación hacia ciertas partes del intestino. Y entonces se presenta un abdomen agudo donde el paciente trae mucho dolor, no está evacuando y se tiene que operar de urgencia para poder regresar las asas intestinales a su posición normal antes de que empiecen a necrosarse por isquemia, por falta de irrigación. Hay ocasiones en las que las asas intestinales, como en la imagen C, sí giran, pero lo hacen al revés. En vez de que roten en sentido antihorario, resulta que rotan en sentido a favor de las manecillas del reloj, es decir, en sentido horario. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando regresen van a regresar al revés. Y lo primero que va a regresar, en vez de que sea el yeyuno, va a ser los derivados de la rama caudal, como por ejemplo el colon transverso, el ciego. Eso es lo primero que va a empezar a regresar. ¿Qué es lo que va a pasar en estos casos? Pues que cuando regresa el colon transverso
se pega hacia la parte posterior y luego encima de él se viene regresando los derivados de la rama craneal, que sería el yeyuno y el ilion, y si recordamos, estos están irrigados por la arteria mesentérica superior. Y entonces, como la arteria mesentérica superior pasa por adelante del colon transverso, entonces el colon transverso se puede constriñir debido a la arteria mesentérica superior y se puede cortar el flujo del contenido intestinal, y eso puede llegar a ser una complicación. Y también la arteria mesentérica superior se puede llegar a comprimir un poco y reducir el aporte del flujo sanguíneo hacia las asas intestinales. Lo que vemos acá en la imagen D, en la esquina inferior izquierda, corresponde a, si ustedes recuerdan, cuando las asas intestinales regresan hacia la cavidad abdominal, el ciego y el apéndice secal quedan debajo del hígado. Y luego terminan de crecer esos derivados y entonces el ciego desciende hacia la fosa ilíaca derecha. ¿Cuál es el detalle o qué es lo que puede pasar? Que hay ocasiones en las que el ciego y el apéndice, cuando regresan debajo del hígado, se adhieren o se quedan sujetos por una cuestión de problemas con los peritoneos y demás, o con los ligamentos, y entonces el ciego y el apéndice se van a quedar debajo del hígado siempre. Y eso se conoce como ciego y apéndice subhepático. Puede ser que esto sea un hallazgo incidental y que la persona lleve una vida normal, o también puede asociarse a otras alteraciones, volvulus, malrotaciones, que puedan complicar el diagnóstico, pues porque le agregan otro tipo de defectos a la patología. Pero hay personas que pueden tener un ciego y apéndice subhepáticos y pueden llevar una vida completamente normal, a menos que se presenten otras complicaciones. También otra cosa que puede ocurrir es que cuando las asas regresan hacia la cavidad abdominal, cuando están regresando junto con el mesenterio, se rotan un poco y se meten por dentro del mesenterio, es decir, el mesenterio crea una especie como de bolsa o saco y luego las asas intestinales quedan dentro de ese mesenterio. Y entonces en estos casos lo que ocurre es que se produce una hernia por asas dentro del mesenterio. Estos hallazgos también pueden ser completamente incidentales, la persona puede llevar una vida normal siempre y cuando no haya un compromiso del flujo sanguíneo hacia ninguna de las vísceras, porque si llega a haber un compromiso del flujo sanguíneo, pues obviamente ahí sí va a haber problemas, ¿verdad? Va a haber el problema de que va a haber necrosis por isquemia en la pared del intestino y entonces hay que operar. Y en esta última imagen que vemos acá en la letra F, otra cosa que también puede ocurrir es que haya un vólvulo o un volvulus, pero de los derivados de la rama caudal de la asa intestinal primaria. Como vemos aquí, puede haber un volvulus del colon transverso, que si ustedes recuerdan, cuando están regresando las asas intestinales, se supone que el colon transverso debe regresar después y debe quedar por delante del duodeno. Entonces, a veces lo que pasa es que cuando las asas van a regresar, se van a regresar normal, pero se produce un volvulus y luego regresan y entonces regresan al revés porque se rotaron antes de regresar. Y entonces regresa primero el colon transverso y luego el duodeno queda por adelante. Y luego lo que ocurre es que todas las asas derivadas de la rama craneal, como el yeyuno y el ilio, tratan de regresar y jalan al resto de las estructuras hacia un lado o hacia el otro, hacia la izquierda o a la derecha, y entonces eso hace que a veces se constriñan estructuras o partes del intestino, ya sea del delgado, del grueso o de ambos, y entonces el tránsito intestinal se va a ver interrumpido en esas regiones, y por eso pues también es importante tenerlas en cuenta. Acá vemos un estudio de imagen real de un pequeñito al que se le hizo un estudio mediante contraste radiológico y se detecta que el ciego y el apéndice se encuentran justo por debajo del hígado, y esto se conoce como ciego y apéndice subhepáticos. Aquí pues esto no era una verdadera complicación, sino que este pequeño presentaba otras patologías más, representaba otro tipo de alteraciones del desarrollo del sistema digestivo, y el ciego y el apéndice subhepáticos pues fue un agregado, fue un hallazgo incidental, pero en realidad él tenía complicaciones por otras cuestiones, tenía volvulus y otras alteraciones más. Acá lo veríamos con el medio de contraste, fíjense cómo esto sería el ciego, aquí estarían las costillas, aquí está el hígado,
y luego si se fijan, el ciego en vez de quedar acá abajo en la fosa ilíaca derecha, está por debajo del hígado, y por lo tanto esto que vemos aquí sería lo que debería ser el colon ascendente, sería esto, que forma parte del colon transverso, y luego se presenta como colon descendente y sigmoides. Muchas veces también esto se ve asociado con la falta de desarrollo del intestino primitivo posterior. Una de las características que se describe durante el desarrollo del intestino primitivo posterior es que las glándulas y las células epiteliales que se están formando en el intestino posterior se tardan más en aparecer que las del intestino primitivo anterior y medio, por obvias razones, porque sabemos que el patrón de morfogénesis es de cefálico a caudal. Entonces más adelante, también en estos pequeños, una de las cosas que se puede ver es que hay una atrofia del epitelio asociado a que el intestino grueso es más corto de lo normal y suelen tener problemas asociados al tránsito intestinal. Algunos de ellos, otros no, otros sus epitelios sí se forman normalmente y funcionan correctamente. Aquí vamos a poner un caso clínico. Ustedes hacen su pausa, lo leen e identifiquen esto. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Pues estamos viendo que, como dice en el cuadro clínico, el profesor nos muestra esta parte de aquí que corresponde a el ilion. Nos dice el doctor que esto que estamos viendo es la última parte del ilion. Así nos describe en la cirugía para agregarle al caso clínico. Si ustedes se fijan, si esto es el ilion terminal, estamos viendo esta estructura que se ve aquí que no es normal. Lo normal es que la luz continúe su trayecto sin este saco que vemos acá. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué no desapareció, que debió haber desaparecido, o qué no se obliteró, o qué es lo que dio origen a este remanente que vemos acá? Esta patología se conoce como divertículo ileal o de Meckel. Es más frecuente en varones y normalmente lo que ocurre en el divertículo ileal es que la pared interna de ese divertículo suele tener parches que no debe tener, ¿verdad? De mucosa gástrica. Se supone que esto debe ser pura mucosa intestinal. Ya sabemos que en el intestino la principal función es la absorción. Entonces imagínense que aquí aparecen parches de células oxínticas que producen ácido clorhídrico y que haya ácido clorhídrico en esta zona, pues obviamente esto no va a soportar ese ácido y se va a empezar a perforar. Y también otra cosa, pues que como hay un pequeño divertículo, hay un pequeño saco aquí, hay ocasiones en las que el contenido intestinal va avanzando, se le llama a un fecalito que se mete por aquí y después no puede salir, porque aquí no hay peristalsis y esto no puede salir hacia acá, y entonces el fecalito se queda en esta parte y se empieza a infectar la pared del intestino. Son dos factores principales por las que los divertículos de Meckel o ileales se pueden perforar, y pues lo que hay que hacer es inmediato operar para poder corregir ese problema. Si recordamos entonces que ese divertículo de Meckel queda en el ilion terminal, entonces recordemos cuáles eran las estructuras embriológicas que estaban ahí antes, es decir, en el asa intestinal primaria, en lo que más adelante se va a convertir en el ilion terminal. ¿Qué estructura embriológica había asociada que pudo haber sido la causante de esta anomalía? Pues obviamente recordamos que tiene que ser el conducto vitelino, o también conocido como conducto ónfalo-mesentérico. Acá en esta imagen vemos, esta es nuestra asa intestinal primaria, ¿sí? Y aquí vemos el conducto vitelino o conducto ónfalo-mesentérico. Y si ustedes recuerdan, pues habíamos visto también una imagen en donde se ve el asa ya aumentada de tamaño, y recordamos que les había yo señalado que esta rama craneal se iba a convertir en la parte distal del duodeno, todo el yeyuno y la mayor parte del ilion. Y esta porción del ilion, que es el ilion terminal, es en donde se encuentra precisamente la conexión con el conducto ónfalo-mesentérico, en la primera porción del ilion terminal. Y ya aquí, de aquí para abajo, es donde se continúa lo que conocemos como la rama caudal del asa intestinal primaria, en donde el ilion
casi todo el ilion terminal deriva de ella el ciego, el colon ascendente y los 2/3 derechos del colon transverso. Entonces por eso es que vemos que el conducto vitelino dejó un remanente de él. Y entonces la siguiente pregunta es, ¿qué parte de ese conducto vitelino es la que no se obliteró? Si ustedes recuerdan en la imagen, hace tiempo cuando vimos en esta clase yo les señalé que el conducto vitelino o encefalomesentérico le estudiábamos una parte proximal, una parte media y una parte distal. Entonces obviamente aquí la parte proximal del conducto vitelino es la parte que no se obliteró, es decir, este pequeño pedazo de aquí. Todo lo demás, la parte distal y la parte intermedia, estas dos regiones sí se obliteraron, pero quedó un pedazo pequeño del conducto vitelino aquí que no se obliteró y entonces dejó un saco pequeño que se conoce como divertículo y que queda asociado al ilion justo antes de su desembocadura en el ciego. Y esa es la patología y es de donde viene. Vamos a ver ahora este otro caso clínico. Hacen ustedes su pausa y vamos a identificar la patología. Aquí en este caso, lo importante a destacar, fíjense que hay salida de contenido intestinal, contenido fecal, por la cicatriz umbilical. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué nos da a entender básicamente? Pues nos da a entender que hay una conexión anómala entre el intestino y el ombligo, lo cual no debe ser. Esta patología es parecida a la anterior en el aspecto de que la misma estructura fue la que falló, la misma estructura embrionaria. Sin embargo, en este caso ya tenemos un problema más grave. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que no se obliteró por completo el conducto onfalomesentérico o conducto vitelino. Y si no se oblitera por completo, ni en su parte proximal, ni media, ni distal, entonces queda una comunicación completa desde el intestino hacia el ombligo, y esa comunicación completa es a lo que le conocemos como fístula onfalomesentérica o fístula vitelina, que es lo que la hace diferente de un divertículo. Aquí lo vemos, miren, en esta imagen podemos ver cómo todo esto era originalmente el conducto vitelino o onfalomesentérico. ¿Qué fue lo que pasó? En el divertículo de Meckel, la primera patología que vimos, la parte más distal e intermedia sí se obliteró, pero la parte proximal no se oblitera y entonces deja un pequeño saco, que aquí es en donde hay mucosa gástrica normalmente y también un fecalito se puede meter y esto se infecta y se perfora. El segundo caso clínico que acabamos de ver es cuando el conducto onfalomesentérico no se obliteró en su totalidad y entonces queda una comunicación entre el intestino y la cicatriz umbilical, y obviamente por aquí va a haber salida de contenido intestinal hacia el ombligo, por eso se llama fístula. En cambio el divertículo no, es un pequeño saco ciego que no conecta con el exterior, por eso una fístula pues se llama así, porque sí conecta del interior hacia el exterior. Y hay ocasiones en las que tanto la parte proximal como la parte distal sí se obliteran, pero la parte intermedia del conducto vitelino no se oblitera. Y en esos casos quedan restos de tejido del conducto vitelino, queda un pequeño saco, se empieza a llenar de líquido y entonces se forma un quiste vitelino. Y los quistes vitelinos en las primeras etapas de vida no dan problemas. De hecho, muchas veces no dan problemas, sino que conforme va avanzando la vida, va avanzando el desarrollo, se van llenando con líquido, se infectan y es cuando empiezan a aparecer los síntomas en esas personas. Y pues obviamente hay que operar. Si da muchos problemas, se complica, incluso hasta se perforan, pueden dar un abdomen agudo y se llegan se tienen que operar porque se convierten en una urgencia. Entonces fíjense cómo el conducto vitelino o conducto onfalomesentérico puede dejar divertículos, fístulas completas o quistes. Y la otra patología que no aparece en esta imagen es cuando nada más la parte más distal, que es la que queda hacia el ombligo, no se oblitera, pero la parte proximal y la parte intermedia sí se obliteran. ¿Qué es lo que pasaría ahí? Pues que tendríamos una cicatriz umbilical con un saco
muy profundo, pero que no llega hasta el intestino. Y en esos casos se llamaría seno vitelino. O sea, sería un saco profundo en la cicatriz umbilical. Y ahí pues no suele haber tantos problemas. Lo que sí puede pasar a veces es que se pueden meter restos de agua y células y se puede llegar a infectar, pero no es tan común que eso pase. Acá tenemos otro pequeño en donde es un caso clínico en el que a este pequeñito resulta que ya no estaba evacuando, empezaba a ponerse muy irritante, la mamá lo llevó a la consulta porque ella lo estaba alimentando bien y se le empezó a distender mucho el abdomen. Durante la exploración física, el médico, el pediatra, se da cuenta de que el abdomen está muy distendido. En algunas zonas se escuchan gases, en otras zonas se siente que el contenido intestinal está acumulado y luego también detecta que hay partes en las que se percibe la peristalsis y hay zonas en donde no se escucha la peristalsis, no hay ruidos peristálticos. ¿Qué es lo que puede pasar aquí? Pues que resulta que hay ocasiones en las que las células de la cresta neural que tienen que migrar al intestino para formar o para terminar dando origen a los plexos nerviosos del sistema nervioso autónomo no migran en alguna zona del intestino. La mayoría de las veces ocurre en el colon, en el intestino grueso. Entonces, esa pequeña parte del intestino grueso en donde no hay plexos nerviosos, pues obviamente no presenta peristalsis y se encuentra constreñida, es decir, se encuentra como reducida de su luz. ¿Qué es lo que pasa? Pues que todo el contenido intestinal va avanzando y cuando llega a ese sitio en donde no hay células ganglionares, en donde no hay ganglios ni nervios y no hay peristalsis, ya no avanza a partir de ahí. Y entonces el contenido intestinal se empieza a acumular en toda la porción proximal a ese defecto y ya no avanza. Y entonces el colon se agranda mucho de tamaño porque se llena de contenido y es por eso que a esta patología se le conoce como megacolon congénito o también conocido como enfermedad de Hirschsprung, que fue la persona que lo descubrió. Y se debe a una agangliosis causada por falta de migración de las células de la cresta neural al sistema entérico, perdón, y entonces no se forma el sistema nervioso entérico y por ende se presenta esta patología. Y en estos casos pues hay que operar para poder resecar ese segmento del colon en donde no hay ganglios y donde no hay tejido nervioso. Y por último tenemos esta otra anomalía del desarrollo en la que en este pequeñito al momento del nacimiento se le hace la exploración y se detecta que no tiene orificio anal, es decir, el ano no está perforado. ¿A qué se debe esta patología? ¿A qué se debe esta anomalía? Pues a que la membrana anal no se perforó y que el tapón epitelial ectodérmico que se formó en la fosa anal tampoco degeneró y entonces no se formó correctamente fosa anal y aparte no se perforó la membrana anal. Esta patología es más frecuente en varones, ¿verdad? Por falta de ruptura de la membrana anal y la falta de desaparición del denominado tapón epitelial ectodérmico de la fosa anal. Espero que esta clase haya sido de ayuda y que les haya servido mucho. Recuerden investigar muy bien la anatomía, recuerden revisar todas las partes del sistema digestivo y aplicarlo en sus clases y aplicarlo en la embriogénesis. Cualquier duda pues lo puedo atender por los comentarios y muchas gracias.